Bendiciones para todos, queridos amigos y hermanos. Reciban un saludo fraternal de su pastor y amigo Luis Franco desde la hermosa ciudad de Bucaramanga, Colombia. En este nuevo video quiero continuar con este tema en el cual nos hemos preguntado si la salvación se pierde o no se pierde. En videos anteriores pues hemos dicho que el cristiano por naturaleza, pues, aunque es un hijo de Dios, puede pecar. Sin embargo, ese pecado no hace que pierda su salvación, porque Dios tiene misericordia y lo perdona. Pero quedó pendiente otro grupo de personas, la cual la Biblia los menciona y les da un nombre. Es el nombre de apóstatas, o la Biblia habla de la apostasía. Ese nombre apóstata, como ya lo decíamos anteriormente, se registra o se menciona como alguien que desiste, alguien que deserta, una persona que abandona, que se aleja, que se aparta, que renuncia o que se mantiene alejado, y además que promueve una sedición y una revuelta. ¿Quiénes son esos tipos de personas? Pues según la Biblia, y yo lo puedo entender, son personas que en algún momento de su vida conocieron a Cristo. No fueron simplemente simpatizantes, oidores o personas que se mantuvieron a cierta distancia de las cosas de Dios sin algún compromiso, sino que fueron plenamente conocedores y participantes, según dice la palabra, del don celestial, de la palabra de Dios, e inclusive participaron y fueron receptores del Espíritu Santo, pero que ahora los vemos enemigos, como enemigos de Dios. Esto me hace acordar a un ser perverso que ha causado mucho mal en el universo. Me estoy refiriendo al diablo. ¿Se acuerdan de Satanás? Satanás, antes de ser el diablo, la serpiente antigua, y el demonio, como se le conoce en la Biblia, con su naturaleza perversa, ¿qué era esa criatura? Era un ser maravilloso, según leemos en Ezequiel capítulo 14, según se lee en Isaías 14, Ezequiel capítulo 28. ¿Ve? ¿Quién era este personaje? Era Lucero, el hijo de la mañana, pero mire hoy, se transformó en un ser perverso. En Judas capítulo 1 nos habla de los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su morada y se volvieron perversos y se volvieron malos. Estamos hablando de criaturas que estuvieron con Dios. Imagínese usted, que estuvieron en el cielo, que fueron santos, que fueron puros. Para estar en la presencia de Dios se necesita ese tipo de pureza. Pero mire, hoy se corrompieron, se volvieron malos, se volvieron perversos. Entonces, ¿por qué hay un sector de la cristiandad, del pueblo cristiano, que se le hace imposible que una persona haya sido salvo y ahora sea un impío, y ahora sea un pecador? Es más, no solo impío y pecador, sino enemigo de la obra de Dios. Entonces, si entendemos que esto sucedió con Satanás, y entendemos que esto sucedió con los ángeles, que según Judas dice que abandonaron su morada. No fue que los echaron, fue que ellos abandonaron. Y como se rebelaron contra Dios, pues Dios tuvo que botarlos, porque allá en el cielo no hay cosa inmunda o que haga abominación. Pero fueron seres que estuvieron plenamente frente a Dios, en la relación con Dios. Pero hoy es todo lo contrario. Entonces no se nos debe hacer raro que uno diga o que uno entienda que la palabra enseña que hay personas que probaron un día de la salvación de Dios y hoy se volvieron enemigos, casi demonios y anticristos contra Dios y su santa palabra. Para estas personas no hay vuelta atrás. Vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 6, el versículo 4. Escuchemos lo que dice la palabra. Usted también tiene la palabra, la puede leer. Hebreos 6:4 dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados. Ahora, he escuchado a personas
que como no aceptan esta verdad de la palabra, entonces se refieren o interpretan que esta palabra iluminar es simplemente que fueron como un poquito conscientes de las cosas de Dios, como que tuvieron algún conocimiento. Pero no, el Espíritu Santo iluminó a aquellas personas. ¿Qué significa ser iluminados? Comprendieron su situación espiritual, comprendieron su situación pecadora. Eso es lo que hace la voz o el poder del Espíritu Santo. En San Juan capítulo 16 dice que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado. O sea, es el Espíritu Santo el que nos dice: usted es un pecador y uno tiene que o debe de arrepentirse. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le trae luz, le revela su condición pecaminosa. ¿Y qué vamos a hacer? Arrepentirnos y buscar a Dios. Ellos fueron iluminados con el poder de la palabra y con el poder del Espíritu Santo. Entonces dice: es imposible que los que una vez fueron iluminados, pero algo más, y gustaron del don celestial. Entonces no cuadra mucho el argumento que algunos dicen que estas personas simplemente fue que estuvieron por ahí como Pedrito en alguna ocasión siguiendo a Cristo de lejos. No. Gustaron, probaron, saborearon, comieron de las cosas del Señor, participaron del don celestial. Significa que disfrutamos de la presencia de Dios. Eso es lo que significa el don celestial. Participaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Oye, esto no lo podemos subestimar, queridos amigos y hermanos. Esto no lo podemos tener en poco. ¿Qué es participar del don del Espíritu Santo? ¿Qué es participar de la bendición del Espíritu Santo? Ser sellados, ser llenos, ser bautizados. La Biblia dice en Romanos capítulo 8 que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Aquí está diciendo que ellos gustaron del don del Espíritu Santo, fueron hechos participantes del Espíritu. ¿En qué forma fueron participantes del Espíritu? No que el Espíritu Santo por ahí les mandó un airecito y les mandó por ahí una palabrita a ver si ellos... No, participantes de la presencia del Espíritu Santo significa que el Espíritu Santo los tocó, los tomó, los injertó, los salvó, los convenció de su condición de pecado y ellos se arrepintieron y fueron limpios con la sangre de Cristo. E inclusive tuvieron sus nombres escritos en el libro de la vida. Porque es que cuando Dios salva a una persona, hace todo eso. Pero es que la Biblia nos habla de que se puede borrar el nombre del libro de la vida. Eso lo dice el Señor a la iglesia de Sardis, en el capítulo 3 de Apocalipsis. El Señor le dice: bueno, ten cuidado, esté muy pendiente, haz las cosas bien hechas, porque si no, borraré su nombre del libro de la vida. Lo dice la palabra. Y si no es como dice ahí, entonces ¿cómo es? Cuando el pueblo de Israel pecó y Moisés vio que Dios estaba enfurecido con ese pueblo y quería destruirlo, Moisés se puso en medio del pueblo y Dios y le dijo: Señor, si vas a destruir ese pueblo, destrúyeme a mí, ráeme de tu libro, bórrame de tu libro. Oye, Moisés sabía que Dios escribe en el libro y Dios vuelve a borrar, si es necesario, del libro de la vida. A muchos les da risa. A muchos les parece imposible y buscan unas interpretaciones muy rebuscadas, demasiado raras para justificar el argumento que tienen. No, que la salvación no se puede perder. Bueno, pues la Biblia está diciendo acá que estos apóstatas, dice que fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu. O sea, Dios les dio el Espíritu. Porque el que es partícipe es porque tiene una parte, porque recibe una porción, porque tuvo una experiencia. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ellos tuvieron a Dios, fueron salvos. Esto es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Pero dice acá: y gustaron, y asimismo gustaron de la buena palabra y de los poderes del siglo venidero. Oye, eran unas personas a las cuales Dios les entregó cosas muy maravillosas. Y luego dice el versículo 6: y estas personas recayeron. Dice, siguiendo lo que dice el versículo 4, dice que es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento
crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. En el anterior video decía que estas personas no tienen reversa, que estas personas no tienen retorno. Aquí dice que para que ellas tuvieran retorno y pudieran volver a Dios, entonces tuviera que volverse a llevar a cabo el proceso de la encarnación, del advenimiento de Jesucristo y volver Jesús a ser crucificado. Y eso nunca va a pasar. Eso ni en sueños va a suceder. Lo que quiere decir que como esto no puede volver a ocurrir, estas personas no tienen oportunidad de salvación. No, la perdieron. Y la perdieron para siempre. ¿Por qué? Porque la tuvieron pero la descuidaron. Nos dice la palabra en el mismo libro de Hebreos capítulo 10 versículo 26 lo siguiente: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Escuchemos bien. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrente al Espíritu de gracia? Aquí nos está hablando de unas personas que han cometido unos pecados, pero no pecados como los que comete un creyente normal, de lo cual ya hablamos en el video anterior. No, este tipo de pecado es una renuncia a Cristo. Es una blasfemia contra el sacrificio de Cristo. Es una blasfemia contra la sangre de Cristo. Es una afrenta directa contra el Espíritu Santo. Y las tales personas han recaído o han cometido o han caído en un pecado que se llama la blasfemia contra el Espíritu, de lo cual Jesucristo nos dice en San Mateo capítulo 12 versículo 31 que el que cometa un pecado que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, mis amigos, estas personas que nos dice aquí Hebreos, no es que cometan cualquier tipo de pecado. Aquí está hablando el apóstol Pablo a unos hebreos, a unas personas que habían creído en Jesucristo y tenían, pues, lógicamente, la bendición de Dios y la salvación de Dios, pero se dejaron ganar nuevamente por los judaizantes, se dejaron ganar nuevamente por los judíos, volvieron a su secta anterior, pero lo hacían maldiciendo el nombre de Cristo, lo hacían blasfemando el sacrificio de Cristo. ¿A quién se le ocurre eso? Lo hacían pisoteando la sangre de Cristo, dice aquí. Y dice que lo hacían poniendo en afrenta al Espíritu Santo. Por eso aquí habla de que solo les espera una horrenda expectación de fuego que ha de devorar a los adversarios. Fueron conocedores, fueron participantes, tuvieron salvación, pero pecaron contra Dios. De esa manera, y ya no hay salvación para ellos. Aquí no se refiere a pecados normalitos que cometió una persona por ahí, que se robó un peso, que se comió un pan sin permiso, que no sé qué, que miró por ahí lo que no tenía que mirar. Y entonces, ahí no está diciendo, no se está refiriendo a ese tipo de pecado, porque eso es lo que argumentan aquellas personas que dicen, bueno, que la salvación nunca se puede perder. Entonces dicen, bueno, aquí entonces todo el mundo la perdería porque todos pecamos. Oye, somos muy inteligentes y muy sagaces para entender la palabra de Dios, pero seamos sinceros, dejémonos guiar de Dios. Aquí está hablando de personas que cometen un pecado que no tiene perdón. Por eso el apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 16, dice que si alguno ve cometer a su hermano pecado que no sea de muerte, que pida a Dios, suplique a Dios y que Dios tendrá misericordia. Pero también dice que si alguno ve a su hermano cometer pecado, que es pecado de muerte, ¿sabe qué dice el apóstol Juan? El apóstol del amor. Vean esto, qué tremendo, ¿no? El apóstol que hablaba tanto del amor, ¿sabe qué dijo? No pidan a Dios por ese sujeto. No pidan a Dios por esa persona. Más bien, aléjense de él. Apártense de él, porque está perdido y está condenado. Oye, qué paradojas, qué contrastes tiene la vida. Gustaron del don celestial,
gustaron de la palabra de Dios, fueron participantes del Espíritu Santo, tal vez hablaron lenguas, tuvieron dones, predicaron, hicieron milagros e hicieron muchas cosas, pero su nombre fue borrado del libro de la vida. ¿Por qué? Porque pudo más la tentación de las cosas del mundo, pudo más los deseos de la carne. Solamente, amigo y hermano, lea segunda epístola del apóstol Pedro, el capítulo 2. No tengo tiempo en el video para hablarles de todo eso. Y lea la epístola de Judas, y ahí se da cuenta la vida de esas personas, lo que hacen. Ellos no son ateos, ellos son religiosos, que inclusive están en grandes cargos en las iglesias, son líderes, son pastores, son personas, curas, sacerdotes, hasta el Papa, son apóstatas de las cosas de Dios. Están perdidos y están condenados. ¿Por qué? Porque abandonaron a propia voluntad y a conciencia, abandonaron las cosas del Señor por seguir el camino del diablo, por seguir el camino del pecado. Ellos fueron participantes, muchos de ellos, de la salvación y hoy no la tienen. Están perdidos. Entonces, la salvación ojalá nadie la pierda. Pero si alguien se quiere burlar de Dios y alguien quiere ser más inteligente que Dios, no va a poder, se va a condenar, se va a perder. La Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará. Aún está a tiempo, mi querido hermano, antes de que su corazón se le endurezca. Antes de que en su corazón se forme una costra, una capa, una cubierta en la que ya usted no siente ni deseo de arrepentirse ni de nada. Ojo, sabe que eso es lo que produce la blasfemia contra el Espíritu Santo, que la persona que ha cometido semejante barbaridad y semejante pecado ya no tiene el mínimo deseo de buscar a Dios o de arrepentirse o de reconocer su culpa. Mis amigos, bendiciones para todos. Tengamos cuidado, estamos en un tiempo muy peligroso. Busquemos al Señor y estemos muy atentos, porque en cualquier momento nuestro Señor vendrá por su iglesia. Y el que esté preparado se irá con Él. El que no, lamentablemente, se quedará. Bendiciones para todos. Dios los bendiga.